noches y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión en la que la palabra es la protagonista y en este caso una palabra muy especial porque es la de un reportero que se ha jugado la vida en diferentes conflictos y además en un día que coincide que es el 18 de julio, el aniversario de, como sabéis, del comienzo de la Guerra Civil Española, otra guerra que todavía colea de alguna manera. Hoy para mí es un honor presentar a Marc Marginedas, acompañado de Eva Dafior, que viene de más cerca. Pero Marc, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por estar hoy hablando de tu experiencia como periodista. Y yo, desde luego, de verdad que sin vosotros no se conocerían muchas cosas, no se sabría la verdad, ni toda la trastienda que hay en las guerras y toda esa miseria humana que es muy importante que podáis contar. Perdona, Sandra, que es que tienes una cámara detrás. No, si puedes ponerte en otro sitio. Nada, ya perdonaréis, pero es que estas cosas, esto es lo que tiene el directo, ¿no? Y bueno, como decía, Marc, muchísimas gracias por acompañarnos ahora en este momento para la palabra en el Centro Buñuel de Calanda y también esta tarde con la proyección de Regreso a Raqqa, el documental que nos vas a adelantar también algo, espero ahora. Y aprovecho también para saludar al público que nos está viendo desde México y desde Estados Unidos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Marc, por tu labor en el mundo del periodismo, por la importancia de tu trabajo y bienvenido a Calanda. Y también bienvenida. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por acompañarnos aquí hoy en el CBC. Y bueno, saludo a quienes nos ven más allá de las fronteras españolas cruzando el Atlántico. Bueno, me toca el papel de acompañar a Marc Marginedas, que es el periodista más reputado en su especialización sobre temas internacionales que afectan al mundo árabe y Rusia, lo que le ha llevado a trabajar como corresponsal, como ha avanzado Javier, y enviado especial en diferentes zonas, todas de conflicto por su especialización. Ha trabajado en Irak, en Siria, en Argelia, en Afganistán, en Israel, en Túnez, en Libia, en Chechenia, en Ucrania, por supuesto, y en Rusia, donde estuvo viviendo como corresponsal hasta la primavera del año pasado. Por su labor, su amplia trayectoria, que se prolonga ya desde hace más de 3 décadas, ha recibido diferentes premios que avalan su profesionalidad y también su calidad como periodista, su calidad humana, y su experiencia en la vida, porque un periodista en determinadas situaciones también se convierte en un experto en saber contar lo bueno, las miserias y las no miserias, que también las hay en zonas muy conflictivas. Ha sido galardonado con premios como el Luka Abranovich, el premio José Couso de Libertad de Prensa, el premio Nacional de Prensa, el premio de Periodismo Cirilio Rodríguez o el premio Manuel Vázquez Montalbán de Periodismo Cultural y Político. Además de ser un buen corresponsal que trabaja actualmente en el periódico de Cataluña, sigue siendo una persona muy honesta, reivindicativa, curiosa allá donde va y que no pierde nunca su capacidad crítica. Como ha avanzado Javier, hoy está acompañándonos en Calanda con motivo de su documental Regreso a Raqqa, en el que se narra a través de diferentes testimonios y el suyo personal su experiencia de secuestro durante 6 meses en Siria. Él fue secuestrado durante una cobertura informativa en una zona donde había habido un ataque químico, junto a otra veintena de periodistas y voluntarios de diferentes organizaciones internacionales. Esa experiencia tan dura y tan intensa una década después del trabajo de varios años, les ha llevado a producir este documental
que tenemos muchas ganas de ver esta tarde y del que también él entiendo que nos va a poder avanzar alguna cosa desde la perspectiva en la que él mismo lo ha vivido. Bueno, gracias, Marc, por acompañarnos hoy. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias al público por haber venido aquí, muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo más allá de nuestras fronteras, en México y en Estados Unidos. Bueno, para mí es un honor y un poco una sensación de responsabilidad estar aquí en un centro que se llama, un nombre universal de la cinematografía, ¿no? Y un poco lo que digo yo es, yo no soy un cineasta, no soy ni siquiera un actor, sino simplemente soy un periodista que está muy poco acostumbrado al mundo audiovisual y que la verdad es que, pues bueno, pues que me siento como que no estoy aquí, como que estoy un poco desprestado y no sé si espero, pues bueno, pues que Regreso a Raqqa pues esté a la altura del nombre que lleva este festival y del nombre que lleva este centro, ¿no? El Regreso a Raqqa yo quiero un poco destacar la labor que han tenido los dos directores, hay dos directores, David Cuevas y Albert Soler, que además es el productor. Este documental es un documental de un secuestro, digamos, muy mediatizado. Es probablemente el secuestro más mediatizado de la historia reciente, el que más impacto ha tenido después de la toma de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán allá por los años 70. Entonces, es un secuestro que acabó trágicamente con la ejecución pública de varios de mis compañeros de secuestro, vestidos con un mono naranja, arrodillados. Todo el mundo nos acordamos de esas imágenes de arrodillados en el desierto de Siria, pues a punto de ser degollados, ¿no? Bueno, pues yo con esas personas conviví durante 6 meses, también durante un tiempo vestido con un mono naranja y con un número detrás en la espalda. No se nos refería por nuestro nombre, sino se refería por nuestro número en árabe, ¿no? Y para mí, este documental pues ha existido, o sea, es decir, es un documental de España. Ahí en ese secuestro de una veintena de cooperantes y periodistas estábamos representados, digamos, las principales naciones de lo que entendemos como Occidente, ¿no? Estaba Francia, estaba Italia, estaba Alemania, estaba Estados Unidos, estaba el Reino Unido y estaba España también, ¿no? Y claro, o sea, es decir, o sea, había habido secuestros hasta entonces de cooperantes, pero secuestros de periodistas, algo que había existido en otros países europeos, en España es la primera vez, ¿no? La primera vez. Entonces, aquello pues adquirió muchísimo impacto mediático, ¿no? Este documental se ha hecho en otros países con otros directores, pero yo creo que el de Regreso a Raqqa tiene una particularidad, que es que te coge y te introduce dentro de la pantalla y te traslada a la Siria gobernada o bajo el yugo de Estado Islámico y te hace un poco y te lleva al sufrimiento de las familias, de las familias que tenían allí digamos, a rehenes, ¿no? Mi hermana o los padres de Steven Sotloff, que es fue mi mejor amigo en cautiverio y que fue el segundo ejecutado, ¿no? Dentro de la lista dentro de los rehenes, del grupo de rehenes estadounidenses. Entonces, eso para mí le da un valor especial. Yo quiero rendir un homenaje y agradecer el trabajo que han hecho los directores, porque es un trabajo, digamos, de orfebre, literalmente, con el montaje, lo veréis, ¿no? O sea, y además y la música, y cómo lo que ellos te hacen es, poco a poco el documental se va haciendo muchísimo más denso y bueno, al final pues es duro, pero como estamos en la casa de un cineasta que le gustaba conmover a su público, evidentemente, pues yo creo que bueno, pues lo que se trata es de conmover y verdaderamente Regreso a Raqqa conmueve. Luego ha habido un trabajo excepcional de los documentalistas, una de las cuales está aquí presente en esta sala. Hay un trabajo también, todas aquellas escenas en las cuales no se puede del secuestro, que no existen imágenes. Entonces, los directores decidieron recurrir a la animación. Y veréis que para mí está muy bien conseguida, incluso mucho mejor que con actores, si no se hubiera utilizado actores, ¿no? Porque con la animación verdaderamente también ha sido un trabajo muy
meticuloso. Yo recuerdo que me enviaban las animaciones y los dibujos, los bocetos a Moscú, cuando yo estaba todavía en Moscú, y les decía esto sí, esto no. Los detalles están muy cuidados. Este interruptor en realidad no es un interruptor, sino que es un interruptor de los antiguos que gira. Entonces, eso lo veréis y es algo que, entonces, pues bueno, yo creo que el documental es un producto muy bien finalizado y sobre todo para mí tiene tres, digamos, funciones en estos momentos. Para mí rendir un homenaje a los verdaderos protagonistas, que son el pueblo sirio y aquellos rehenes que fueron ejecutados. Y luego, otra cosa que yo creo que es muy importante es retoma, en un momento en el cual el mundo también está agitado por la existencia de una guerra, la guerra de Ucrania, recupera la guerra de Siria y nos recuerda que sin la guerra de Ucrania, que es la guerra de Siria, probablemente la guerra de Ucrania no había existido jamás. Sí, luego hablaremos un poco acerca de la conexión que hay entre los conflictos bélicos de Siria y Ucrania. Pero yo te quería preguntar primero, hablando de regreso a Raqqa, ¿qué es lo que te lleva a ti a decidir implicarte en un proyecto así? Porque tú eres una persona muy celosa de su intimidad, como has explicado, has dejado caer ahora que no le gusta la exposición pública. Sí. Los periodistas normalmente decimos que no nos gusta ser el foco de atención. ¿Qué te planteas tú cuando te proponen este proyecto y qué te anima a dar el paso adelante? Bueno, a ver, al ser un secuestro tan mediático, digamos que yo formaba parte de este secuestro, con lo cual yo primero como periodista tengo una cierta obligación de explicarlo. O sea, yo soy periodista, entonces yo he asistido a algo y lo he visto con mis propios ojos, entonces yo creo que es un poco una explicación, una obligación como periodista explicarlo. Segundo, a ver, el documental existe porque existe una persona que se llama Albert Soler. Si esa persona no hubiera existido, el documental no habría existido jamás, porque en una situación así había dos cosas que para mí era fundamental que se preservaran, que era la garantía de calidad, y Albert Soler, porque había ganado varios premios como documentalista, había ganado un Goya, me garantizaba que la historia sería tratada con calidad. Es una historia de un secuestro, dependiendo de en qué te fijes, puedes hacer un producto muy amarillo propio de un programa de telerrealidad o hacer algo mucho más reflexivo y mucho más... Entonces, hay miles de detalles que en un secuestro, pues, en según qué formatos, pues puede tener mucho éxito, pero evidentemente no era lo que nosotros queríamos. Yo recuerdo además incluso que después de ser liberado, yo abría mi pantalla de ordenador y recibía ofertas, además ofertas sustanciosas de dinero, por ir ahí a explicar posiblemente este tipo de cosas que yo creo que en el documental intentamos evitar, ¿no? Detalles escabrosos. Entonces, el documental es muy grave, pero evidentemente, digamos que está hecho con una gran, digamos, contención, y eso yo creo que es importante. Luego, otra cosa que yo pienso que es muy importante también, y solo Albert Soler me lo garantizaba, hay una serie de líneas rojas que no se pueden explicar. La historia de España con los secuestros es una historia de éxito. España es un país que ha conseguido liberar al 100% de sus secuestrados y eso, evidentemente, esa política tiene que mantenerse, se tiene que mantener pues, con discreción. Como durante mi secuestro, precisamente, los responsables políticos pidieron a los periodistas discreción. Con la discreción se puede... Y entonces, pues eso, o sea, es decir, yo pienso que el periodismo, insisto, es algo, para mí no solo es dar información, sino que medir un poco las consecuencias de la información. Pues evidentemente, si hay detalles en este documental, si explicamos una serie de cosas, no va a tener un efecto positivo para los posibles secuestros en el futuro. Entonces, pues eso, Albert me garantizaba eso. Y Albert, otra cosa que teníamos es que teníamos una relación de complicidad. Él había empezado también en periodismo, habíamos estado trabajando como becarios en el periódico de Cataluña, él luego se decantó por el mundo del documental y el mundo del mundo del cine, pero eso crea, digamos, una complicidad que ya te digo que es eso. Entonces, para mí, sobre todo, era la garantía de que Albert estaba allá y de que se iban a respetar las condiciones que yo creo que era importante, ¿no? ¿Y cómo te planteas a la hora de narrar una historia tan larga de 6 meses que tuvo diferentes etapas, como has venido contando en diversas entrevistas? Sí. ¿Cómo te planteas centrar el foco en Raqqa y nárranos, para quienes no lo conozcan, cómo fue
Pues desde el momento del secuestro y esas diferentes etapas que terminan en Bueno, la dureza de Raqqa. El secuestro se prolongó durante 6 meses. A mí me secuestraron en una localidad que se llama Qasr ibn Wardan, que está cerca de Hama, y entonces me fueron trasladando de lugar a lugar, ¿no? Entonces el primer mes me trasladaron, me trasladaron a una cárcel gobernada por Estado Islámico, en un hospital que había sido reconvertido en cárcel. Me aislaron en una celda. En esa celda yo oía permanentemente cómo en el pasillo se torturaba a los prisioneros que estaban allá. Además, muy curiosamente, con los mismos métodos que emplea el régimen sirio torturando a los opositores, ¿no? Electricidad, de vez en cuando veías como la luz se desvanecía porque están aplicando descargas eléctricas a un preso. Y oía pues, los golpes. Lo que pasa es que bueno, yo era un preso extranjero y me habían aislado en una celda. Entonces, en una celda sin ventanas. Y bueno, estuve durante un mes allá. Ellos querían averiguar, no sé, querían determinar mi identidad. Y coincidiendo con la revelación pública de mi secuestro, o sea, es decir, mi periódico informó públicamente que había sido secuestrado, entonces coincidiendo con esas fechas y fui trasladado. Pasaron bastantes días, ¿no? Un mes entero. Un mes entero en solitud y bueno, yo oía de vez en cuando como pues se disparaba, o sea, había disparos aislados y eran, pues eso, no me daba cuenta, pero eran presos que estaban ejecutando allá, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese lugar era verdaderamente salvaje. A mí, digamos, ejercieron torturas psicológicas, se puede decir. Ellos me llevaban al lavabo y no me querían tocar, entonces lo que me hacían era obligarme me arrastraban con cadenas o con palos que utilizaban para golpear a los presos en el exterior, ¿no? Con lo cual me estaban como diciéndome, yo iba vendado, me estaban diciendo que sí, bueno, que me podía pasar eso mismo a mí. Era una forma de tortura psicológica. Luego de vez en cuando entraban en mi celda, me gritaban al oído. Fui objeto de ejecuciones simuladas. O sea, una noche me sacaron y me apuntaron con una pistola. Me decían que les enseñara cómo funcionaba una cámara y que eso no lo hacía, que me disparaban. Y yo decía, es que yo no sé cómo funciona una cámara, pero yo lo único que hago es escribir. Entonces, pero bueno, era todo un poco un juego, ¿no? O sea, yo creo que uno puede más o menos ver cuando las cosas van en serio y cuando no van en serio. Entonces, pues yo esas ejecuciones pues no me las tomaba demasiado en serio, porque si estás en un lugar donde golpean a la gente y a ti prácticamente no te tocan, eso quiere decir que hay o sea, uno tiene que aplicar un poco la lógica, ¿no? Y te das cuenta de que hay órdenes de que no te toquen porque tienes pues eso, pues algo pues, por razones X, ¿no? Tú, obviamente eras consciente de que eso te podía pasar algún día por tu tipo de trabajo, ¿no? Sí. ¿Estabas como preparado para eso? Yo no me considero, yo siempre lo digo, no me considero una víctima del terrorismo. Una víctima del terrorismo es Miguel Ángel Blanco, un concejal del País Vasco que es secuestrado por ETA y introducción un zulo. Es decir, esta persona, su vida se vuelve, en cuestión de minutos, se vuelve al revés. Entonces, y eso es mucho más traumático porque psicológicamente no estás preparado. Yo pienso que cuando trabajas como corresponsal de guerra, uno está expuesto a la violencia y uno hasta cierto punto está preparado psicológicamente para asumir lo que te puede llegar a venir, ¿no? Lo que te puede llegar a venir. Yo siempre pensé en ser herido, resultar muerto, pero nunca pensé, siempre se me escapó la idea de ser secuestrado. Con lo cual, además, yo fui muy mal secuestrado. O sea, si uno se coge los cursos que te dan que dan para corresponsales de guerra y lo que tienes que hacer cuando te secuestran, pues hice todo lo contrario literalmente. O sea que, como por ejemplo. Pues por ejemplo explicar toda mi vida a los compañeros, ¿no? Eso nunca se puede hacer porque ellos también están en peligro y es dar información y ellos se pueden utilizar, si ellos también están presionados, la pueden utilizar contra ti, ¿no? Entonces cosas así. Pero bueno, yo pienso que bueno, y luego, bueno, un poco el secuestro, pues bueno, hubo varias fases y a cada fase, en cada lugar en el que estuvimos, le fuimos nombrando con un nombre diferente, bautizando con un nombre diferente. El segundo lugar, cuando me pusieron con todo el resto del grupo, con James Foley, John Cantley y todo el resto, y la gente que luego ejecutaba, y luego los franceses,
le llamamos la mazmorra, de dungeon en inglés. Nos trasladaron a una casa que pretendía ser una especie de recreación de la prisión de Guantánamo. Nos dieron los monos naranjas y nos iban a someter al mismo tipo de disciplina que sometían a los estadounidenses, a los presos yihadistas en Guantánamo, y eso le llamamos The Mansion, la mansión. En ese momento se pelearon entre sí las facciones rebeldes y el Estado Islámico tuvo que evacuar la zona de Alepo, nos trasladaron hasta Raqqa. Y entonces, bueno, el traslado fue muy duro, pasamos 3 días vagando por el desierto, a nosotros no nos dan de comer porque si nos dan de comer, evidentemente teníamos que pues eso, pues teníamos que ir al lavabo y ralentizábamos la marcha, ¿no? Y llegamos a un sitio donde, que es el lugar culmen del secuestro, que era donde la célula que gestionaba el secuestro, que le llamamos los Beatles, estuvo viviendo con nosotros y es una casa junto a un río, al río Éufrates, que le llamamos la Casa del Río. Ahí se pasaron los momentos más duros del secuestro y es precisamente el regreso, es mi regreso a ese sitio. Luego estuvimos en un sitio que llamamos la gasolinera porque percibíamos que había depósitos de combustible cerca y luego ya a partir de ahí me separaron del grupo, ¿no? Entonces hubo varias fases. Nos trasladan constantemente del lugar porque ellos temían algo que luego acabó sucediendo, que es que Estados Unidos y Gran Bretaña organizaron una operación de rescate y pues bueno, pues ellos pensaban que si nos mantenían cada 15 días, nos cambian de sitio, pues era más difícil que ellos pudieran organizarlo, ¿no? De hecho, cuando fuimos liberados todos los rehenes europeos, cuando eso quedaban americanos y británicos, hubo una operación de rescate a partir de la información que dio el último rehén que salió, que es Daniel Wright, que sale también en el documental. Pero cuando llegaron los soldados, las tropas especiales americanas al lugar, el lugar ya había sido evacuado, con lo cual no pudieron ser secuestrados. Y pasó lo que pasó, que es que lo que todo el mundo recordamos, tenemos en la retina, que es que James Foley, Steven Sotloff fueron ejecutados ante las cámaras vestidos de naranja. Cuando has regresado con el equipo del documental a esos lugares, ¿cómo fue ese momento? Bueno, yo no... ¿Y lo has tratado de transmitir? A ver, o sea, yo no creo que fuera especialmente traumático. O sea, yo pienso que los lugares no son buenos ni malos, sino que somos las personas los que le hacemos buenos o malos, con lo cual, pues bueno, pues no sé, como que o sea, toda la carga emocional que uno puede sentir, yo particularmente no la sentí, ¿no? Yo lo que sí que sentí es una diferencia de percepciones de lo que fue la Raqqa que yo conocí en un mes de enero, en el año 2013, en el año 2014. Hacía frío, y recuerdo que el río bajaba denso, pensaba que estaba muy enfermo, yo no podía digerir la comida y bueno, Ricardo y Javier me ayudan a comer, por ejemplo, y pensaba que si incluso nos escapábamos, pues jamás podría cruzar el río y jamás podría escapar. Entonces, pues bueno, yo era de los que pensaba, en ese momento mucha gente quería escaparse, era una casa muy expuesta, era el único lugar donde no estábamos bajo tierra, con lo cual mucha gente que hablaba de escaparse, ¿no? Y yo dije, yo me quedaré aquí porque yo no puedo hacer, no, jamás podría seguiros, ¿no? Y luego cuando fui para el rodaje, pues bueno, no os quiero desvelar lo que pasó con la casa, porque eso lo veréis en el documental, pero digamos que mi percepción fue totalmente diferente. Era mes de mayo, hacía un calor tremendo, y lo único que quería era tirarme al río y nadar, porque aquello o sea, el rodaje además había sido muy duro, ¿no? Y la gente que va a Siria pues sabe que Siria para mí es equivalente a polvo. O sea, es un país donde el polvo está constantemente en suspensión. Y luego otra cosa que a mí me sorprendió pues fue poder llegar hasta la orilla del río. Yo veía el río como quien ve pues esa casa que hay enfrente, pero no había estado nunca. Entonces me di cuenta pues que había una pequeña playita, que había un embarcadero y dije, ostras, madre mía. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia de percepciones del lugar. También dices que no hay lugares buenos y malos. También dices que en la guerra no hay buenos y malos, ¿no? No, en la guerra para mí hay víctimas y verdugos, agresores y agredidos. Además son papeles que pueden cambiar muy rápidamente. O sea, podemos ver perfectamente como, no sé, pues como... no sé, se me ocurre pues Israel. O sea, Israel, pues los judíos sufrieron el holocausto y ahora, pues bueno, pues verdaderamente
están llevando a cabo una ocupación que está claro. Yo no he trabajado mucho en Palestina, pero por lo que sale, por lo que surge, es una ocupación muy dura y muy. Entonces, bueno, entonces, en cada conflicto, o sea, el ser humano puede convertirse muy fácilmente, cambiar sus papeles. Por eso, para mí, yo pienso que el corresponsal tiene que estar del lado de los agredidos, ¿no? Y yo pienso que eso que se llama la neutralidad, o sea, yo creo en la honestidad. La honestidad significa que no transmitas información falsa, que no mientas deliberadamente, que si transmites una información que no es correcta, que la rectifiques, pero evidentemente, pues, por ejemplo, pues, o sea, hoy en día en el conflicto de Ucrania, dar credibilidad, por ejemplo, a las versiones que proceden de Rusia sobre el conflicto es contribuir a la desinformación. Un país que ha convertido literalmente en un arte la desinformación y las operaciones de injerencia, con lo cual yo he vivido los 7 últimos años de mi vida hasta el año pasado en Rusia, conozco bastante bien el país, me manejo en la lengua, etcétera, etcétera, y está bastante integrado. Entonces, acudir a una rueda de prensa de un responsable político de hoy en día en Rusia y darle credibilidad a su gente que puede decir esta camisa es negra y además hacerlo sin pestañear, ¿no? Entonces es algo que yo creo que no ha lugar. Decir es que A dice A y B dice B. O sea, evidentemente hay propaganda de guerra en ambos lados en el conflicto ucraniano. Ucrania, evidentemente, magnifica sus ganancias, o sea, amplifica sus ganancias e intenta minimizar sus pérdidas, pero es algo digamos que es algo que es algo que todos los bandos hacen en un conflicto. Rusia va mucho más allá. Estamos hablando de operaciones de injerencia que muy probablemente, podemos prácticamente decir que Trump no hubiera sido jamás elegido si no hubiera habido injerencia rusa. ¿Y por qué? Es una cuestión simplemente matemática. Sabemos que 120 millones de estadounidenses vieron más de 100 millones, no sé, la cifra exacta es de 120 y 140, no te puedo decir exactamente la cifra ahora. Vieron anuncios falsos pagados por Rusia en Facebook que azuzaban el racismo, etcétera, etcétera. Si tenemos en cuenta que en las elecciones del 2016 se ganaron en Estados Unidos por unos pocos millones de votos en una serie de estados clave, pues es muy fácil concluir que es una de las campañas de injerencia más espectaculares y con mayor éxito que han tenido. El Brexit lo conozco menos, conozco muy bien, por ejemplo, también la campaña de injerencia que ha existido en Cataluña durante el referéndum no autorizado del año 2017. Hasta qué punto digamos que Rusia, mediante sus medios de información y con conexiones con políticos independentistas, intentaron provocar un conflicto en Cataluña clarísimamente. Y entonces, pues bueno, yo pienso que hoy en día, digamos que la desinformación y la injerencia rusa es algo que en los libros del futuro se ha estudiado como un capítulo aparte y que va mucho, mucho, mucho más allá de la propaganda bélica tradicional. Ya que estamos comentando Rusia, si te parece, vamos a hablar un poco de las interconexiones. Javier, se nos ha bloqueado el ordenador, como va, creo que con tu huella dactilar. Te necesitamos. Ha traído Marc unas fotografías, son 6 fotos de algunos conflictos que ha cubierto, y queríamos trasladaros, como más o menos está explicando ahora, la interconexión que hay entre la mayoría de los conflictos armados a nivel internacional, en los que Rusia tiene un papel económico y de potencial de poder y de manipulación importantísimo. Bueno, primero vamos a hablar de la interconexión y luego hablamos de las fotografías. Las fotografías, estamos hablando de la guerra de Irak y por eso hablamos un poco de buenos y malos. Sobre el tema de la interconexión, yo pienso que hoy en día no se puede entender la guerra de Ucrania si no se entiende que una guerra, ha habido un proceso de empoderamiento del señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Putin llegó al poder en el último año del siglo pasado, el 31 de diciembre del 99, y llegó al poder a través de unos atentados que hoy en día todo el mundo tenemos bastante claros que fueron impulsados, orquestados por el FSB, que es el KGB,
para permitirle lanzar la Segunda Guerra de Chechenia. En la Segunda Guerra de Chechenia murió un 10% de la población. Imaginémonos si España tiene que, para mantener el País Vasco o Cataluña, tiene que matar al 10% de la población, o sea, ¿cómo reaccionaría la comunidad internacional, ¿no? En cambio, nosotros, la comunidad internacional, digamos que reaccionamos mirando a otro lado y considerando que hay un problema interno, ¿no? Pese a que en la Segunda Guerra de Chechenia el ejército ruso convirtió Chechenia en algo más parecido al gueto de Varsovia, ¿no? Había atentados contra el ejército ruso y al día siguiente el pueblo al lado se hacía una cosa que se llama la Zachitska, que cerraban los accesos al pueblo y desaparecían como 20 o 30 personas, las cuales nunca se volvía a conocer su paradero, ¿no? Y eso funcionó, y eso, pues bueno, el mundo miró hacia otro lado. Pasamos a Siria. En Siria, el régimen sirio, que es el gran aliado del Kremlin. Hoy en día podemos decir que la Siria de Bashar al-Assad es prácticamente una provincia rusa. Bueno, pues empleó armas químicas de una forma reiterada contra la población civil, documentado además por instituciones como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es un órgano internacional independiente. Más del 90 y pico % de los ataques químicos en Siria se han determinado que tienen origen en Bashar al-Assad, ¿no? Y la gente mira hacia otro lado. Se anexionó la guerra Putin se anexionó Crimea, que era el primer cambio de fronteras que tenía lugar en Europa por la fuerza militar desde la Segunda Guerra Mundial, y las sanciones fueron literalmente simbólicas, ¿no? Se organizó una rebelión en el este del país y se arrebata, digamos, el control a un Estado soberano, y literalmente pues el mundo pues adopta el mensaje es business as usual, ¿no? Y no solo eso, sino que además en ese conflicto una batería militar rusa, trasladada desde la ciudad de Kursk rusa hasta el país vecino de forma ilegal, derribó un avión de pasajeros con 300 personas. Ayer conmemoramos el 8º aniversario de este incidente. Murieron 300 personas. Yo recuerdo haber ido, fue mi primer viaje después del secuestro, recuerdo haber llegado hasta allá, hasta los alrededores de Grabovo, y recuerdo pues ver a un cadáver de una mujer que había caído desde 10.000 metros de altura, ya no tenía ropa, totalmente desnuda, sobre los campos de Jesús. Recuerdo también el diario con una letra infantil de una niña que había estado el año anterior en Sicilia, y bueno, y eso está ahí, y seguimos teniendo relaciones hasta cierto punto limitadas, ¿no? Pero nada que no suponga ninguna ruptura. Eso va enviando un mensaje, digamos, pues bueno, de tolerancia a una persona que se llama Vladimir Putin, que llega al poder donde existe un fuerte elemento de resentimiento hacia Occidente, ¿no? Por haber perdido la primera guerra, la Guerra Fría. Y eso le empodera para que después del desastre estadounidense en Afganistán, del hecho de que el ver como la comunidad internacional, o sea, es decir, los talibanes recuperaban en cuestión de días el país, pensó, bueno, pues esta es la mía, algo que yo siempre he pensado, querido, aspirado a hacer. La Rusia que yo tengo en mi cabeza es imposible imaginar sin Ucrania, y eso lo vemos clarísimamente en las declaraciones de los dirigentes rusos. Para ellos Ucrania no existe, Ucrania es una prolongación del Imperio Ruso. Y entonces, pues bueno, ellos, pues eso le empodera pensando que las sanciones van a volver a ser limitadas, van a volver a ser simbólicas, que va a poder explotar las diferencias entre la comunidad internacional, y sobre todo él tenía una imagen de una Ucrania que ya había dejado de existir, ¿no? Hacía 20 años, que es una Ucrania dividida entre rusófonos y gente que habla ucraniano, un país sin identidad nacional. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se había equivocado con Ucrania? Porque hoy en día el régimen de Putin hay varios elementos, ¿no? Uno de los elementos es un régimen de gángsteres que funciona con elementos de crimen organizado, pero luego es un régimen muy parecido al régimen stalinista, ¿no? En el cual, en la época de la Unión Soviética, después de Stalin, las decisiones eran mucho más colegiadas, había un politburó y dentro de un límite, pues cuando a un líder se radicalizaba, tomaba decisiones un poco complicadas, un poco fuera de tono, pues se le podía corregir.
en estos momentos en la Rusia de Putin es mucho más parecido a Stalin, en la cual nadie se atreve a decir la verdad al líder, ¿no? Entonces, un país como Rusia, que tiene centenares de miles de personas trabajando por los servicios secretos, una realidad que era evidente, que era que los ucranianos iban a resistir, que era algo que lo veíamos todos los corresponsales de la zona, que íbamos de Moscú a Kiev, veíamos que los ucranianos estaban hartos, aquellos que hablaban ruso y aquellos que hablaban ucraniano estaban hartos, habían empezado además a sentir los efectos positivos del acuerdo de asociación con la Unión Europea, había empezado a surgir una clase media en Kharkov, que es una ciudad totalmente rusófona, además con una arquitectura muy parecida a la... no querían saber nada. Digamos que se habían divorciado espiritualmente del Kremlin, ¿no? Pese a que hablan la misma lengua, ¿no? Entonces, algo parecido a lo que puede ser los irlandeses que hablan inglés con los británicos. O sea, pues hablamos el mismo idioma, pero... Entonces, esa realidad, en un estado tan disfuncional como es la Rusia de Putin, pues bueno, pues era imposible que llegara el jefe. El jefe decidió la operación, ha sido un desastre para ellos. La guerra va muy mal para los intereses de Rusia, no ha conseguido someter a Ucrania y además ha unido a la comunidad internacional y le ha vuelto a dar una razón de existir a la OTAN, o sea que bueno, el balance pues es el que hay. Pues hay que nada. Vamos por las fotos. No hay buenos ni malos, ¿no? O sea, es decir, yo pienso que, insisto que en los conflictos hay que entender que hay que ponerse siempre las manos en los que sufre. Bueno, aquí me veis muy sonriente. Con No sé cuatro si lo veis bien. ¿Lo veis bien? Hay un poquito de reflejo. Bueno, Marc es yo, el que está en medio. estoy rodeado, esto es una base. Estamos hablando de Irak del año 2003. Sí. Vale. Vale. Lo teníamos abierto para que se os viera a vosotros. Bueno, yo creo que lo puedes explicar Sí. mientras cierro. Bueno, entonces aquí estoy en una base, estaba integrado con una unidad que había venido desde... Espera, me callo hasta que... Sí. No, al revés. Ahí. Ahora. Ahí está. Bueno, pues puestos a hablar de surrealismo, esta fotografía fue tomada un día después de un momento muy surrealista que viví. Aquí estaba integrado con una unidad yo creo que no me acuerdo exactamente el nombre de la división, estaba basada en Colorado Springs, era durante los primeros meses de la ocupación estadounidense de Irak, ¿no? Era en el norte, en la zona de mayoría suní, es decir, había aquí insurgencia, era una zona bastante era una insurgencia. Ellos se habían apodado a sí mismos Animal House, o sea, os podéis imaginar qué tipo de unidad militar yo estaba integrado, ¿no? Yo estaba muy sonriente pero sobre todo estaba en estado de shock. Estos fueron los cuatro, yo estaba acompañado de estos 4 soldados. La noche anterior habíamos salido a patrullar en un convoy en el cual viajaban tres Bradley, que son como una especie de híbrido entre un tanque y un vehículo blindado, y luego 3 tanques Abrams. Y bueno, yo recuerdo la brutalidad de esa expedición. Es algo que jamás se me olvidará, ¿no? Y el escaso respeto por la vida humana, ¿no? Que presidió siempre las acciones militares de Estados Unidos en Irak, ¿no? Recuerdo que estuvimos se patrulló por una localidad que se llama Samara, que estaba cerca en el norte. Recuerdo, por ejemplo, como aperitivo de esa incursión, pues había un fuego que les molestaba y ellos cogieron, dirigieron el cañón hacia al foco que les molestaba y dispararon y se acabó el foco, ¿no? O sea, sin ningún tipo de bromas. Entonces, pero en medio de la expedición, yo creo que debía ser como las 10 de la noche, yo estaba ya en un blindado, no había más que una pequeña cosa en un pequeño tragaluz, y de repente veo un flash. Y entonces recuerdo a este señor que está aquí al lado, que decía, we've been hit, IOG, que dice,
hemos sido como en las películas, literalmente. Nos han tocado IOG, que quiere decir artefacto explosivo improvisado, IG. Entonces, bueno, el convoy se para y durante 25 minutos, desde el Bradley donde estoy yo, empiezan a disparar a diestros y siniestros sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de randomly. O sea, recuerdo que, no sé cómo fueron, yo contabilicé, este episodio lo expliqué en un libro que yo hice, que escribí, se llama Periodismo en el campo de batalla, y recuerdo que salieron como, no sé si eran como 2.000 disparos en una cuestión de 25 minutos solo desde el vehículo del que estaba yo, ¿no? Recuerdo que además la atmósfera se hizo bastante irrespirable dentro, o sea, recuerdo, bueno, vinieron los helicópteros, recuerdo, bueno, eso fue pues una imagen bastante impactante para lo que bueno, y como uno espera cuando sucede una cosa así, ¿no? Y entonces sucedió lo inesperado, ¿no? Pusieron 2 controles a uno y otro lado de la carretera. Los otros 3 salieron a patrullar el lugar y había y era un lugar pantanoso. Entonces recuerdo que además fueron allá, no encontraron nada y cuando volvieron pues les digo, oye, ¿qué habéis visto? Y me dicen, está todo húmedo. Bueno, tuvieron que andar por los pantanos, pero no encontraron a nadie. Nadie había, o sea, era un explosivo activado a distancia. Pero un coche, o sea, habían puesto 2 controles, uno a un lado y otro de la carretera, y un coche que viajaba, distraído, no se dio cuenta de lo que estaba pasando y acabó el conductor con un tiro en la mejilla. O sea, ese señor, durante el resto de su vida, va a pagar el pecado, se puede llamar así, de haber conducido distraídamente por una carretera, ¿no? O sea, recuerdo además haber salido del blindado, haber visto, o sea, había una mujer con un niño en brazos, una mujer aterrada al lado del asiento del conductor, del piloto, y había el disparo certero que te había atravesado la luna, ¿no? O sea, ahí pensé, terrible. Al día siguiente, valorando la operación, recuerdo que el comandante dice, bueno, otro artefacto explosivo, pero bueno, nadie ha sido herido. Yo, ¿así? Y el iraquí, que es un subhumano, pero bueno, pues ese es pues es la primera fotografía. Esta segunda también es un poco el sentido de la violencia, el sentido de la guerra. Esta fotografía fue tomada en Afganistán en el año 2006. En este viaje fue un viaje que realicé con un periodista que hoy en día está desgraciadamente muerto, que se llama David Beriain, que es para mí el mejor reportero internacional que ha tenido España en los últimos tiempos, una persona que además o sea, con un talante y o sea, era una persona un talento innato, ¿no? O sea, una persona que fue capaz de revolucionar el periodismo internacional en España, éramos un poco provincianos ahora ya no, pero bueno, pero David fue muy importante en eso, ¿no? Entonces, bueno, este viaje fuimos a un lugar que esto está tomado en una escuela que se llama Shindan. Esta escuela había sido construida con fondos italianos, 400.000 euros, que le costó al erario público italiano, pero en una operación, pero en Shindan, pues supuestamente los estadounidenses buscaban a un líder que según ellos estaba, digamos, tomando partido y se estaba aliando con los talibanes, aunque no era un talibán per se, ¿no? Entonces, bueno, lanzaron una operación, mataron a mucha gente y, bueno, a mí lo que me pareció sorprendente era de que, por un lado, había un contingente que intentaba establecer crear cooperación y establecer vínculos con los afganos, y por otro lado, en un Plus, una operación, pues bueno, pues ahí veis el resultado de la operación, ¿no? O sea, la fotografía es de Sergio Caro, que es un excelentísimo fotógrafo que ha ganado además bastantes premios. Entonces, bueno, es un poco, pues bueno, pues esa violencia, pues cómo puede llegar a afectar a cosas que cuando una guerra, cuando en un ataque militar es imposible que sea un ataque quirúrgico y cosas como estas pueden suceder, ¿no? Nosotros, digamos, gracias a la insistencia de Beriain,
Pues fuimos al lugar, fuimos el primer día, la historia fue muy impresionante porque conseguimos hablar con la gente, nos explicaron que la incursión había matado a varias gente, que los locales ya no querían saber nada más de los americanos y eso además arrastraba a otros contingentes militares también, incluso el español, ¿no? Se produjo en una zona muy próxima donde actuaban los militares españoles. Yo recuerdo que, a base de insistir, David Beriain conseguimos hablar con esa persona a la cual los americanos buscaban, ¿no? Y bueno, él decía que no tenía nada que ver y que era todo totalmente, y que eran acusaciones falsas y que él jamás se había intentado aliar con los talibanes. ¿Dónde está la verdad? Pues es muy complicado saber. Lo que sí que está claro es que la conclusión que yo ya saqué es que, por un lado, había unos militares que deshacían, que hacían, y otros que deshacían. Y bueno, pues ya está. Afganistán, como habéis sabido, ahora, ha vuelto a caer en estos momentos, vuelve el régimen talibán que vuelve a gobernar el país. O sea que, pues en el fondo, pues no solo el dinero del contingente se ha echado a perder, sino todos los millones y millones y millones que la comunidad internacional ha dedicado para construir un Estado que al final siempre ha sido un Estado fallido. Vamos a esta fotografía. Estamos hablando ya de la guerra de Ucrania. A mí me parece, esta fotografía transmite un dolor que me parece muy difícil de que nadie pueda vivir, ¿no? Este es el padre, este señor es el padre, esta es la esposa, y en Torres viajaban el marido y el hijo, el marido, es decir, el hijo de este señor y su nieto, el hijo de esta señora, ¿no? Fue probablemente las primeras víctimas de la incursión militar rusa en Bielorrusia. Esta fotografía se toma muy cerca de la frontera con Bielorrusia y muy cerca de la central de Chernóbil, ¿no? Este coche, pues nada más lanzarse la invasión, tuvo la mala suerte de toparse con la primera columna de blindados que intentaba avanzar desde Bielorrusia hacia Ucrania. La dispararon y no solo dispararon, sino que además el tanque apartó el coche literalmente hacia la cuneta. Con lo cual os podéis imaginar qué es lo que sucedió con las personas que viajaban ahí dentro. La familia solo pudo recuperar un día y medio después el coche, y la madre, para documentar esto, que es un crimen de guerra y que ha sido trasladado a las autoridades judiciales de Ucrania, tuvo que tomar fotografías de su hijo y de su marido en el estado en que podéis imaginaros. Y he visto esas fotografías, es tremendo. Entonces, pues como es imaginar la mujer, era imposible fumar un cigarrillo tras otro, tenía la mirada perdida. Recuerdo además que iba con Cristina Solías, que es una grandísima periodista, me recuerda mucho a David Beriain, que trabaja para TV3, para un programa de TV3, y ella intentaba crear empatía con la madre, y la madre era una roca, ¿no? Y antes de separarse, bueno, ella le queda todavía una hija y bueno, pues Cristina se fundió como en un abrazo que duró como 10 minutos con la hija, ¿no? Que no la quería soltar, ¿no? A mí es una de las cosas que me parece más, bueno, pues no sé, no nos podemos imaginar lo que puede ser para una persona tener que fotografiar a tu marido y a tu hijo, no solo muertos, sino en el estado en que deben quedar, ¿no? Otra fotografía que me parece muy interesante, esto es el bosque de Mirotske, que está a unos 20 kilómetros de Kiev. Aquí durante casi un mes estuvieron las tropas rusas trincheradas y veis, es un lugar totalmente horadado por las trincheras. Hay una fotografía que pena que no se me... Bueno, que se ve incluso un proyectil de artillería clavada sobre un tronco. Es una fotografía bastante que la tomó Juanjo, el cámara, y es bastante impactante, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido muy importante. Este señor es la persona es un local que nos guió, nos explicó lo que había sucedido durante la ocupación rusa de su pueblo y del bosque adyacente. Fuimos a ese lugar porque había sido hallada una fosa común con 3 personas
que habían sido salvajemente torturadas. Bueno, cuando los rusos se retiraron, esas personas se quedaron allí, ¿no? Entonces, intentamos buscar la fosa, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante que encontráramos el periódico que encontró este señor, ¿no? Y no se ve aquí, pero aquí pone Vaigeroi Россия, que quiere decir Rusia, tus héroes, ¿no? O sea, entonces, van los perfiles de estas personas que eran supuestamente presentados por un diario ruso que se llama Krasnaya Zvezda, que es el diario Estrella Roja, o sea, es decir, es el diario militar del ejército, se presentaba como héroes, ¿no? Y pensaba, bueno, o sea, ¿qué héroes que son capaces de dejar una fosa común con cadáveres torturados, ¿no? Me pareció un sinsentido y bueno. Y luego, esta fotografía última que yo quiero transmitir porque es un poco intenta un poco desmentir toda la lógica y los razonamientos por los cuales el gobierno o sea, las autoridades de Rusia, el régimen de Putin, ha justificado el lanzamiento de esta guerra, que ellos en su argot es operación militar especial, ¿no? Este señor, evidentemente, o sea, esto es el edificio de la administración regional de Kharkov, ahora está bastante restaurado, lo han conseguido reparar, pero después fue pocas horas después de ser bombardeado, ¿no? Fue bastante impactante. Es un edificio, es como si fuera la Plaza Cataluña en Barcelona o pues, la Puerta del Sol en Madrid, ¿no? Es una ciudad, Kharkov es una ciudad tan grande como Barcelona. A mí me sorprendió muchísimo que yo había estado 15 días antes de esto en la preguerra, ¿no? Cuando todo el mundo pensábamos que era difícil que Rusia llegara a lanzar una invasión con todas las de la ley contra Ucrania, ¿no? Y me pareció increíble el tránsito de que una ciudad tan grande como Barcelona, donde además en esta plaza había pues gente patinando al aire libre, porque aquí se puede hacer, en cuestión de, digamos, de 15 días se convirtió en una zona de guerra, pues como las que había visto yo como las que había visto yo en otros lugares, ¿no? Nunca había visto un tránsito tan rápido, ¿no? Y recuerdo además entrevistar a gente en esta misma plaza preguntando, ¿Rusia atacará? Y dicen, no creemos, no sé qué. Esta ciudad Kharkov está a 60 kilómetros de la frontera con Rusia. Es la ciudad que digo que tiene una arquitectura muy parecida a una ciudad soviética. Y entonces, pues bueno, la gente decía que no creían que iban a atacar, y bueno, atacaron. Lo interesante de esta esta fotografía es que este señor, que sale con tirabuzones, lo que nos quiere decir es esta justificación que dice Putin de que quiere nazificar Ucrania es totalmente falso. Aquí somos judíos y estamos viviendo y no tenemos ningún problema. De hecho, todos los judíos ucranianos a los que yo he entrevistado, que hablan ruso perfectamente, que hablan con dificultad ucraniano, dicen que no hay ningún... Incluso el propio presidente del país, Volodymyr Zelensky, es de confesión judía, con lo cual digamos que la teoría del nazismo queda totalmente descartada. En Ucrania existen partidos de ultraderecha como todos los países, pero no consiguen ni siquiera superar el mínimo necesario para ser representados en la Rada, que es el Parlamento unicameral de Kiev, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poco, pues el señor lo que nos quería decir es, bueno, poner Ucrania peremoji, que es en ucraniano, que quiere decir Ucrania vencerá. Era un momento además muy crítico en el cual ni siquiera se sabía, estamos hablando de una semana después del inicio de los bombardeos, no sabía ni siquiera si Ucrania tendría la fuerza para resistir digamos, el empuje ruso, ¿no? Que en esos momentos parecía muy superior. Y bueno, eso es todo. Vale, yo antes de acabar quería proponer si alguien tiene alguna pregunta acerca de las fotografías o de alguna cuestión que hayamos estado comentando. ¿Qué conexiones crees que existen entre Putin, esa mafia rusa y partidos nacionalistas, partidos de extrema derecha europeos? Yo pienso que, a ver, Putin tiene muchos caladeros. Yo pienso que los vínculos con un sector de independentismo son bastante evidentes, sobre todo yo pienso que, o sea, es decir, gente cercana a Puigdemont viajó a Rusia e hizo ofertas y contraofertas y hubo tratos. Se especuló durante un tiempo en el que Puigdemont pudiera incluso venir a Rusia a refugiarse, lo cual hubiera sido un problema. Pues bueno, o sea,
Yo creo que un momento crítico en el cual Puigdemont no convocó elecciones, sino que además decidió tirar para adelante con la declaración de independencia. Y sabemos que en ese momento una persona que se llama Tarradellas, que era el consejero de Asuntos Exteriores de la antigua Convergencia, está hablando con gente rusa que le estaba diciendo y le está prometiendo el oro y el moro. Y él, a su vez, estaba enviando constantemente WhatsApps a Puigdemont diciendo que no convoca elecciones y que de hecho se reúne con él. Y luego esa persona le insta a que no abandone el Palau de la Generalitat y que arríe la bandera. Entonces, y que llame a la resistencia. Esa persona está en contacto con alguien que se llama Sadovnikov, que es una persona de los servicios rusos, ¿no? Y que le está prometiendo pues, que al día siguiente que habrá una conferencia con que Gorbachev cosas que son totalmente irreales, ¿no? Ese fue un momento muy complicado. O sea, yo pienso que si Puigdemont hubiera llamado a la resistencia, quizás hubiéramos tenido un escenario mucho más difícil tuviéramos un escenario mucho más difícil en Cataluña, ¿no? Porque evidentemente pues o sea, y el hecho que se hubiera producido víctimas mortales, o sea, eso hubiera podido, digamos, complicar muchísimo las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos el caso de la extrema izquierda. Bueno, está clarísimo que el señor Pablo Iglesias ha contratado a una antigua propagandista del canal ruso RT. Todo el mundo dirá, bueno, es que Televisión Española también pertenece al Estado español. No, a ver, hay diputados. O sea, Televisión Española pues, puede ser un objeto, un instrumento del partido del poder. Pero RT es un instrumento, al menos un régimen totalitario y que además ha hecho de la mentira pues, bueno, una forma de injerencia muy importante. Entonces, está claro que una persona como ella, que se llama Inna Finogenova, que ha sido subdirectora de la página web de ese canal, pues ha participado en eso, ¿no? Entonces, bueno, esa persona supuestamente dice que ahora está contra la guerra y ha venido a España y aunque dice que está contra la guerra, ella se posiciona clarísimamente contra el envío de armas a Ucrania y además establece paralelismos y hace, pues eso, pues dice que la propaganda en España es igual a la propaganda en Rusia, ¿no? Y uno piensa, bueno, o sea, en Rusia hay llamamientos al genocidio. ¿Dónde lo encontramos eso en España? O en Occidente, ¿no? Entonces, o sea, de su trayectoria, uno, pues bueno, pues... Y luego, pues tenemos cosas, evidentemente, pues he participado he estado en un canal que ha habido, digamos, momentos muy de desinformación. Hay ejemplos de información muy gravísimos, ¿no? De faltas a la ética gravísimas. Entonces, pues bueno, está claro que cualquier persona puede tener una idea del que es el pacifismo, pero que Inna Finogenova se presente como pacifista en España cuando durante toda su carrera como comunicadora, no diré que es periodista o comunicadora, se ha dedicado a decir que en Ucrania había nazis, es justificar la guerra, ¿no? O sea, entonces me parece pues que evidentemente pues bueno, pues que es interesante explicar lo que hacía ella cuando era propagandista de RT para que la gente, la opinión pública española, sepa de dónde viene y quién es ella, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos en la extrema derecha. Ha habido, por ejemplo, un caso de un sindicato agrario que está en Castilla y León, que está difundiendo narrativas. Su portavoz es un militar muy próximo al coronel Baños, que está difundiendo narrativas muy antieuropeas, muy diciendo que, pues, que la Unión Europea quiere acabar con la vida rural. Entonces, bueno, o sea, hoy en día Rusia lo que quiere, más que, a diferencia de la guerra de Irak, en la cual pues, la propaganda de Estados Unidos y de Gran Bretaña era una propaganda más al uso y era más fácil de rebatir porque tú ibas a los lugares y te das cuenta de lo que no pasaba y luego lo desmentías. Rusia lo que hace es impulsar a los extremos, o sea, y a los partidarios del cuanto peor mejor, ¿no? Porque así el país está, digamos, entretenido en sus propios problemas y le dará mucha menos importancia a lo que verdaderamente a Rusia le importa, que es que Occidente, España y la Unión Europea
siga manteniendo el apoyo a Ucrania, tanto en armas como en dinero. Sí, allí. Perdonad demasiado, aquí yo creo que estoy aquí bombardeando con... Mira, justamente hay una cosa que está pendiente, un tema que está pendiente de ser publicado en el periódico, que había hablado con un profesor sueco-alemán que ha hecho una valoración de lo que son los lugartenientes de Putin, ¿no? Uno de ellos es el señor Patrushev, Nikolai Patrushev, y otro es Sergei Naryshkin, que es Patrushev es el secretario del Consejo de Seguridad y Naryshkin es el jefe, está al frente del Servicio Secreto Exterior, ¿no? Entre ellos no hay diferencias y él ha establecido, o sea, es decir, es un régimen que un poco se ha quitado la careta. No son comunistas, es un conservadurismo extremo antioccidental, que además intenta revivir o recuperar no el imperio soviético, sino el imperio zarista. O sea, entonces, pues de ahí el hecho de que la incompatibilidad que existe entre esta gente y una Ucrania independiente. Evidentemente, a ver, a lo mejor es que habrá llegado un momento en que habrá que pactar con ellos un alto el fuego. Eso dependerá un poco de, digamos, de la voluntad del pueblo ucraniano de seguir resistiendo. No es algo que yo creo que... Y de un poco del apoyo exterior que quiera ofrecerlo Occidente. Pero yo pienso sobre todo si los ucranianos dicen es que ya no podemos más, hemos perdido mucha gente, pues bueno, pues digamos que la voz cantante ahí la llevará a Ucrania. Lo que sí que... cualquier alto el fuego hay que entender que jamás va a significar recuperar la estabilidad en Europa. Va a ser... o sea, Rusia, el actual régimen ruso lo que va a utilizar eso es como una forma de reagruparse y de ganar tiempo para volver a lanzarse un ataque de nuevo a lanzar a Ucrania. El régimen actual es imposible que no considere Ucrania un país digno de ser considerado con soberanía plena. Y luego, evidentemente, si uno analiza un poco no es ni siquiera la recuperación de un imperio euroasiático, como hablaba Dugin, no, es el imperio zarista tal y como está concebido antes, ¿no? Entonces, hay que entender que eso, que la Rusia democrática y la Ucrania independiente son incompatibles mientras esta gente, mientras no hay un cambio político de calado en Rusia. O sea, es un régimen nacionalista. Putin no es comunista, nunca lo fue. Patrushev, de hecho, es una persona que... Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad, es el número 2. Es una persona que, para que veáis un poco, es una persona que su supervivencia no es solo política, sino personal. Depende ya de que la guerra continúe o no continúe o que se mantenga en el poder. Cuando se hablaba de los atentados que llevaron a Putin al poder en el año 99, una serie de explosiones en las cuales se culpó a los rebeldes chechenos sin ningún tipo de pruebas y eso permitió, creo, el estado de opinión pública favorable para que Putin, nada más llegar al poder, antes incluso de llegar al poder, cuando era primer ministro, lanzara la guerra de Chechenia. Hoy en día sabemos que tenemos casi la certeza que esos atentados fueron orquestados por el FSB. Hubo otros atentados, murieron 300 personas. Están diseñados para causar el mayor número posible de víctimas civiles. Los explosivos fueron colocados en edificios de apartamentos anodinos de Moscú y de Volgodonsk en los sótanos.
Entonces murieron muchas personas. Pero hubo un cuarto atentado que no llegó a explotar, que sucedió en Riazán, en una ciudad en medio de esa histeria colectiva en que se envolvió el país. Los vecinos vieron cómo desconocidos colocaban en sótanos sacos de explosivos y entonces llamaron a la policía vino de mala gana, comprobó que había explosivos allá, acordonó la zona, desactivó las bombas y lograron detener a los desconocidos que habían colocado esos explosivos, ¿no? En el momento de la detención, esas 3 personas, 2 hombres y una mujer, mostraron identificaciones del FSB, que es el KGB. Y ante la imposibilidad de una negación plausible, el señor Patrushev, que era en aquel momento el director del FSB, del ex KGB, y hoy en día es el sucesor de Putin, dijo que aquello había sido un ejercicio para ver si la ciudadanía estaba alerta. Entonces, pues un poco, después de ver esto, pues un poco nos podemos entender con qué tipo, pero, o sea, es decir, o sea, negociemos, negocie Europa, no negocie, estos son la gente que está al otro lado en otro lado. Y no querer aceptar esa y no tener en cuenta eso es engañarse y volver al cabo de X años volver a caer en la misma piedra. Sí, una última pregunta. Sí. O sea, sí, no, te iba a decir en el interés colectivo. A ver, o sea, yo pienso que Ucrania, evidentemente, a ver, o sea, el hecho de que es un país europeo y de que estemos horrorizados ante el hecho de que un país ataque a otro en continente europeo, algo que pensábamos que estaba totalmente desterrado, pues es algo que ha generado muchísima empatía y le sigue generando. Y entonces, pues eso, pues bueno, eso ha permitido que los ucranianos, evidentemente, sin apoyo internacional, en estos momentos sería una nación sometida. Y muy probablemente Putin estaría pensando cuál sería su próximo paso. Pues cerrar las Bálticos o atacar Polonia. Entonces, bueno, eso está ahí. Yo creo que en el caso de Siria, yo creo que ha habido o sea, es decir, la desinformación rusa ha sido extremadamente eficaz y además, con mucha tristeza, ha sido reproducida y amplificada por un sector importante de la izquierda en Occidente, ¿no? O sea, es decir, o sea, esas dudas que han ejercido periodistas como Robert Fisk, supuestamente reputados, que han ido a los lugares en Siria y acompañados por funcionarios del régimen sirio, y han dicho que no había habido ataques con armas químicas, ¿no? Todas las dudas se han gestionado, cuando hoy en día no hay prácticamente, o sea, es decir, más del 90 y pico % de los ataques con armas químicas en Siria, según la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, fueron realizados por el régimen sirio, y el resto, hay 1 o 2 atribuidos al Estado Islámico, y Estado Islámico no sabemos de dónde viene. Hay que poner ahí una big question mark, un gran sentido de signo de interrogación, y luego el resto no son identificables. Pero todo lo que se ha dicho de responsabilidad de los rebeldes es que no ha existido jamás. Pero es algo, o sea, si cogemos ahora en España, en cualquier ciudad de España, y preguntamos ¿quién es el responsable de los ataques con armas químicas? Es que no sabemos. ¿Y eso por qué? Porque la desinformación ha sido tan eficaz y ha sido una desinformación que ha sido iniciada en Damasco, ha sido amplificada en Moscú y ha sido reproducida, digamos, por medios de la comunicación muy próximos a una parte de la izquierda, tanto en España como en el resto de Europa. Entonces, eso ha frenado digamos, la respuesta, ¿no? La indignación. Estamos hablando de un ataque con armas químicas. Armas químicas es el paso anterior al uso de armas nucleares, ¿no? Y no hemos visto ninguna reacción, literalmente. Entonces, claro, los gobiernos se sienten impelidos a actuar.
Tú, ante esta falta de reacción, ¿tú te sientes incomprendido en tu trabajo o no, Marc? A ver, o sea, yo hay muchas veces que pienso si verdaderamente el trabajo cala o tal, ¿no? O sea, por ejemplo, la respuesta que hemos tenido cuando hemos explicado quién era Inna Finogenova. O sea, me parece sorprendente. O sea, yo pienso que nadie que hoy en día conozca Rusia se puede tomar a Inna Finogenova como lo que nos intenta presentar, que es una opositora. O sea, es decir, eso dirá, está grotesco. Para cualquier persona que haya vivido en Rusia y haya conocido Rusia. Entonces, a veces te sientes un poco como decir, bueno, pues ¿cómo es posible que se consiga tanto ensuciar el mensaje, ¿no? O sea, y algo las cosas que uno ve claras y que intenta transmitir desde su honestidad y desde el hecho de haber vivido y residido en el país, pues cómo se cuestiona por gente que no sabe nada. No quiero decir por gente que no sabe nada, por gente que carece de la experiencia y que yo creo que funciona más en términos ideológicos que no en términos de información, de datos. Bien, pues para terminar, yo si os parece, Marc, te voy a leer unas palabras que dado que el día 29 se cumpliría el centenario de la muerte de Buñuel y dado el marco que nos ampara, él dijo, una confesión. Pese a mi odio a la información, me gustaría levantarme de entre los muertos cada 10 años, llegarme hasta un kiosco y comprarme varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir satisfecho en el refugio tranquilizador de mi tumba. Probablemente, si eso sucede, el día 29 leerá Marc Marginedas y sus crónicas en el periódico de Cataluña. Y será fantástico, así que ya sabes, de aquí a la semana que viene tienes que publicar algunos de esos reportajes pendientes. Sí, claro que sí. Muchas gracias por las palabras. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por demostrar que la impunidad es un mal muy peligroso para nuestro mundo y que realmente Europa hace muy mal cuando mira para otro lado, porque eso siempre sale muy caro. Así es que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Decirte, Eva, que a partir de esa frase con la que termina el libro de Memorias de Buñuel es como surgió la idea del festival de películas que hubiera querido ver Buñuel. Si sale de la tumba hoy en día, ¿qué películas querría ver, ¿no? Siguiendo con, por ejemplo, Regreso a Raqqa. Estáis todos invitados a ver este magnífico documental dirigido por un amigo, Albert Solé, y también por Raúl Cuevas, un gran fotógrafo, y con la participación, como sabéis, de Marc.